noches. El procurador Alejandro Ordóñez presentó su renuncia ante el Senado de la República antes de ser notificado de su destitución por el Consejo de Estado. El jefe del Ministerio Público renunció alegando una falta de notificación del fallo que anuló su reelección casi en simultáneo con la expedición del fallo por parte del Consejo de Estado. El saliente procurador general dio a conocer las razones que lo motivaron a presentar su renuncia ante el presidente del Senado. La demora en la notificación no se puede constituir en un pretexto para dejar sin Ministerio Público, dejar sin control el proceso plebiscitario. Indicó que en varias oportunidades ha advertido cómo debe ser la participación de funcionarios públicos en la campaña por el plebiscito y que dicho control se quedaría ausente. Los abusos que se están cometiendo, el desconocimiento del fallo de la Corte Constitucional, la utilización indebida de recursos. Dice que desea ser desvinculado de su cargo prontamente. Es menester que me acepten la renuncia o, en su defecto, que quede firme la sentencia del Consejo de Estado. También hizo referencia a su inmediato futuro una vez deje el cargo. Y de cada día todo eso fanto. Cualquier manifestación en ese sentido sería prematuro. Como aquí me dice mi señora algo que es muy cierto, debo tomarme unos días de descanso para pensar en el futuro. Frente a sus aspiraciones presidenciales aseguró que lo meditará. Todavía no pienso en esos ministerios. Me quiero quitar esta enjalma. Y una vez me quite la enjalma, pues pensaré de manera tranquila, sin premuras. Horas antes se dirigió a sus funcionarios, anunció su renuncia, reiteró que lo hacía para que el plebiscito no se quedara sin control y agradeció a quienes lo acompañaron por cerca de 8 años. Allí también recibió un homenaje acompañado de su familia y con una serenata de mariachis donde interpretaron sus canciones favoritas. El excomandante estuvo involucrado en la llamada caravana de la muerte ocurrida durante el régimen de Augusto Pinochet. Se trata del general en retiro Juan Emilio Cheire, quien fue procesado por la complicidad y encubrimiento de 15 homicidios ocurridos en el regimiento de La Serena en 1973. Desde Quibdó, el presidente Juan Manuel Santos resaltó la importancia de su resolución aprobada de forma unánime por el Consejo de Seguridad de la ONU para la verificación de los acuerdos de La Habana y expuso que es una clara señal del apoyo mundial al proceso de paz. El jefe de Estado calificó como histórica la resolución aprobada por Naciones Unidas. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU de manera unánime dieron luz verde al texto que autoriza el despliegue de una misión de 450 observadores militares y una cantidad aún no establecida de civiles a 40 lugares del territorio colombiano para supervisar el desarme de unos 7.500 guerrilleros y el cumplimiento del alto el fuego. Durante su visita a Quibdó, en Chocó, el presidente Santos destacó que el Consejo de Seguridad votará unánimemente para esta misión que tendrá las Naciones Unidas en nuestro país. Dijo que precisamente la otra semana visitará a Nueva York para dar las gracias. Lo que el mundo entero le está diciendo a los colombianos es: adelante, los acompañamos en este proceso. El jefe de Estado, al entregar 1.500 viviendas gratis, invitó a los colombianos de manera responsable a votar en el plebiscito por la paz. Aquí ningún político los va a llevar de la mano, ninguna organización les va a decir tienen que votar por esto o por aquello. Ustedes votan en conciencia. El presidente también se comprometió que al finalizar de su gobierno todos los municipios del Chocó tendrán acueducto. La Corte Suprema de Justicia de Argentina informó que luego de no hacer lugar a varios planteamientos de la defensa de Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, declaró procedente la extradición del narcotraficante colombiano a Estados Unidos. Así lo confirmó el Tribunal Supremo de ese país. El narcotraficante se encuentra en prisión desde 2012. El Ministerio Público aseguró que no es claro la EPS si tiene la capacidad de atender a 67.000 pacientes. El alto tribunal mantuvo infirme las sentencias a través de las cuales fueron condenados al exministro Diego Palacio y al exsecretario de Presidencia Alberto Velázquez, después de derrotar una ponencia que lo favorecía. La Corte Constitucional mantuvo la condena contra el exministro Diego Palacio por la giris política. Después
Después de 6 horas de discusión, la Corte Constitucional dejó en firme la condena contra el exministro de la Protección Social, Diego Palacio, sentenciado a 6 años y medio de prisión por cohecho. Con 6 votos en contra y 2 a favor, el alto tribunal derrotó la ponencia del magistrado Guillermo Guerrero, que pedía tumbar la sentencia al considerar que hubo omisión en la práctica de pruebas y que no se probó el ofrecimiento de prebendas para que los congresistas votaran a favor de la reelección del expresidente Álvaro Uribe. En el proceso fue clave la excongresista Gis Medina, que indicó que Palacio y el exministro Sabas Pretel le ofrecieron burocracia a cambio de su voto a favor de la reelección. Sin embargo, el alto tribunal mantuvo en firme el fallo al considerar que no hubo arbitrariedades. De otro lado, la Corte mantuvo la sentencia de 5 años contra el exsecretario de la Presidencia, Alberto Velázquez. Para el alto tribunal, la valoración probatoria no fue irracional o carente de sustento por parte de la Corte Suprema de Justicia. Con foros sonares e invitados que impulsen el sí y el no, el alcalde Federico Gutiérrez pretende dar elementos para que cada habitante de Medellín tome su decisión de cómo votar en plebiscito de forma autónoma y sin presiones. Y en la sentencia de 39 páginas, el Consejo de Estado indicó que la postulación de Alejandro Ordóñez como procurador violó el artículo 126 de la Constitución, pues el alto tribunal publicó la sentencia que sacó al procurador general de su cargo. En la sentencia de 39 páginas, el Consejo de Estado indicó que la postulación de Alejandro Ordóñez como procurador violó el artículo 126 de la Constitución. Según el Consejo de Estado, la ley precisamente busca erradicar el nepotismo y el clientelismo en el acceso a los cargos públicos. Agrega que los precedentes del Consejo de Estado destacan que la elección debe responder a estrictas exigencias de objetividad y transparencia. El fallo del alto tribunal cuestiona la participación de 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que debieron declararse impedidos por tener funcionarios trabajando en el Ministerio Público. El fallo indica que a 2 magistrados de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz y Javier Zapata, les debieron aceptar los impedimentos por tener familiares en la Procuraduría, y sin esos votos Ordóñez no hubiera salido elegido candidato. También menciona la participación del magistrado Jorge Mauricio Burgos. La liquidadora de Saludcop, Ángela María Echeverría, anunció que para la calificación de las acreencias y posterior pago, priorizarán a los trabajadores y los hospitales que dejó la EPS. La liquidación de Saludcop tuvo que volver a revisar todas las cuentas pendientes que radicaron los acreedores de la EPS, y en diciembre se sabrá el monto de la deuda. Calificadas y graduadas las acreencias, creemos que las tenemos para el mes, para finalizando el año, para principios de diciembre, creemos que ya está todo debidamente calificado. Para el reconocimiento y pago de las deudas, le darán prioridad a los trabajadores y a los hospitales. Las instituciones prestadoras de salud, que antes se calificaban de quinta, ahora van a pasar de segunda después de los laborales y antes de los fiscales. Esto permite que tengan más oportunidades de recibir su pago. Además, le darán una solución a 16.000 exafiliados de Saludcop que están reclamando el pago de incapacidades y licencias de maternidad. Varios han instaurado tutelas y han ganado el pago de sus prestaciones. Estas acreencias van a tener una relación, pues porque se tratan de derechos fundamentales de las personas. A finales de este año se sabrá con qué bienes cuenta la desaparecida EPS para honrar sus deudas. El Instituto de Desarrollo Urbano habilitó la página www.idu.gov.co/Transmicabre, en donde la ciudadanía conocerá detalles del proyecto denominado Transmicabre, una obra que beneficiará a habitantes de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. En una reunión con el jefe de la campaña por el sí, César Gaviria, representantes de víctimas aseguraron que perdonan y quieren construir una nueva Colombia. La Dirección Seccional de Fiscalías y Seguridad Ciudadana de Bogotá, Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes, legalizó la captura de Andrés Felipe Velázquez como presunto responsable de asesinar a un menor de edad en una chiquiteca. El gobernador encargado de La Guajira, Jorge Enrique Vélez, ha renunciado a utilizar $33,7 millones que pretendía invertir en Banco Mundial BM. Las autoridades hallaron 115 vendedores informales en la carrera 15 entre calles 76 y 92 y en la calle 85 entre la carrera 15 y la autopista norte. Las autoridades realizaron un operativo para recuperar en espacio público en el norte de Bogotá. Hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más.
Aquí en CMI, La Noticia, volvemos. Las comisiones económicas del Congreso Tercera y Cuarta y Senado y Cámara aprobaron el presupuesto general de la Nación presentado por el Gobierno en cabeza del Ministerio de Hacienda para el 2017. Las comisiones terceras y cuartas conjuntas dieron aval al monto del presupuesto para el próximo año de 224,4 billones de pesos, lo que significará un aumento del 6% frente a la actual vigencia. Sin embargo, se tiene varios recortes por sectores y en gastos de funcionamiento en la política de austeridad anunciada por el gobierno tras la crisis del sector petrolero. El país está en una senda de consolidación fiscal, de disminución de sus gastos, para cumplir con la regla fiscal. El gobierno se comprometió en aumentar las partidas presupuestales para los sectores como la salud, educación y el sector agrícola. Vamos a tener que buscar moviendo unas partidas hacia otras. Para el agro se mantiene una preocupación para la financiación de los programas al posconflicto. Tendrá que subir mínimo a 3, aunque el faltante son 3.8, hay que subirlo a 5. En educación la preocupación radica en los programas de alimentación escolar. Necesitamos 560.000 millones de programas para el programa de alimentación escolar. Quedarían sin atender 208.000 niños sin alimentación escolar. Aprobado el monto en las comisiones económicas, se procederá al estudio del articulado la próxima semana. Las autoridades reportan un fuerte temblor de tierra que se sintió esta noche en varios municipios del sur de Córdoba y en Bajo Cauca antioqueño. De igual manera, el Servicio Geológico colombiano informó que el movimiento teórico de 6.1 grados en la escala de Richter se sintió a las 8:58 de la noche al noreste de Mutata, Antioquia. Los informes preliminares también dan cuenta de que el temblor también se sintió en el oeste de Los Santos, Santander. Con esta información llegamos al final. Que descanse.